Buenas tardes, buenos días. Estamos hoy con Tomás García en la Fundación Gustavo Bueno, aquí en Oviedo. Tomás es conocido como uno de los principales discípulos y uno de los principales valedores de la obra filosófica de Gustavo Bueno Martínez. Pero hoy no estamos aquí con Tomás en calidad de discípulo, o no solo, sino en calidad de protagonista de una vida que es para contarla. Y en esas estamos hoy aquí. Antes de darle paso a don Tomás, pues quería agradecerle su buena predisposición para participar en esta iniciativa, aunque nos haya costado concretar un día para empezar. Sin más dilación, pues darle la bienvenida a Tomás, que bueno, es un poco extraño porque esta es su casa y siempre lo será. De todas maneras, pues muchas gracias, Tomás, y aquí estamos. Pues nada, gracias a ti, Iván, por estas palabras tan cariñosas y tan, bueno, en fin, muchas gracias. Y fíjate, yo voy a empezar diciendo que, sí, claro, cada uno de nosotros tenemos una vida sustantiva, claro, y unos rasgos ideográficos que podemos contar, ¿verdad? Pero yo voy a empezar diciendo, fíjate, que lo más importante que yo pueda contar a la gente que me conozca, pues ocurre en el curso 1965-1966, que es el curso académico en el que yo conozco a don Gustavo. De manera que mi biografía hasta 1965 tiene su importancia porque voy a intentar sobre todo, claro, naturalmente, poner aquí sobre la mesa aquellas instituciones, aquellas personas, aquellos acontecimientos que naturalmente modularon mi infancia, ¿no? Y en eso pues puede tener interés. Pero bueno, que lo importante es esto, es que yo particularmente pues creo que hay un antes y un después de ese curso 1965, ¿no? 65-66. Y aquí, pues, digamos que confluyeron dos realidades que pertenecen a la subjetividad de las personas que voy a mencionar. Por un lado, la generosidad de don Gustavo, lo era con todos sus alumnos y con toda la gente que se le acercaba, pero en mi caso, pues, algo así como la constancia y y de alguna manera, pues, el haber visto yo en esta figura, pues yo enseguida, yo venía de un instituto de enseñanza media, y con una formación, pues bueno, normal, como era la de aquellos españoles de aquella época, ¿no? Y me encuentro con un personaje que realmente, pues eso, me impactó, fue una cosa. Algunos de nosotros también eran de esta opinión, pero yo esta admiración hacia este personaje pues no lo he dejado jamás, es decir, he tenido perseverancia. Ha habido otros compañeros que han ido abandonando a lo largo de la historia, cada uno pues tiene su... Y yo voy a intentar precisamente contar rasgos biográficos a partir de este año, pues en consonancia con esta... Es decir, en una palabra, que yo cuando conozco a don Gustavo, por lo que él decía, por las clases que daba, por las actividades que organizaba y por las cosas que hacía, yo me di cuenta, y este es un pequeño mérito que creo tener, que don Gustavo era oro puro, y en ese sentido, pues claro, y ya digo, precisamente debido también a que él nos acogía a todos, esa generosidad que siempre mostró con todo el mundo, que se acercara a él, lo mismo fuera de un bando, de otro bando, en fin, esto es lo que yo puedo contar de... Bueno, pero desde luego los aspectos que voy a comentar yo de mis rasgos ideográficos, pues no pueden entenderse al margen del contexto sociopolítico de mi infancia,
del trasfondo ético-moral de mi infancia, del conjunto de instituciones que me acunaron, ¿verdad?, de ciertos personajes influyentes antes de conocer a don Gustavo, y naturalmente de una filosofía mundana que luego la ha ido reconstruyendo, pero que existía, ¿no?, y de unas nematologías que naturalmente envolvieron mi infancia. Pues entonces, dicho esto, pues nada, vamos a comenzar, dando cuenta precisamente de ese contexto en el que fui creciendo, de las instituciones, de los personajes, y sobre todo, para el caso que nos ocupa, la reconstrucción que yo he hecho a posteriori de cierta filosofía mundana que realmente fue importante, es decir, que fue calando, y yo me di cuenta luego, posteriormente, que aquello pues era realmente filosofía, ¿verdad?, o en algunos casos nematología, ahora lo vamos a decir. Bueno, yo nazco en 1945, claro, es una fecha emblemática, por tanto, mi infancia pues es una infancia posbélica, es decir, habían ocurrido primero en España la guerra civil, del 36 al 39, y luego pues a continuación la guerra mundial del 39 al 45, ¿verdad? O sea que hubo una continuidad ahí, y nosotros estábamos en medio de todo ese fuego. ¿Qué podía yo decir rápidamente, así a bote pronto? Que mi nacimiento, pues, y el de mis hermanas, pues nos permite de alguna manera hacer un homenaje a la madre de Sócrates. Cenereta era una comadrona, pues la forma de nacer en aquella época pues era a través de comadronas, y esto nos lo contaban en casa. Era una mujer que también vivía por allí, por aquel barrio, y que por lo visto pues era una auténtica maravilla, ¿no? Esta es el primer detalle de mi, podríamos decir, infancia, ¿verdad?, el tipo de... Entonces, nazco en una ciudad muy tranquila, que estaba naturalmente en León, la ciudad de León, una ciudad preciosa, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, y que yo, siendo niño, pues yo veía que allí había, pues era aquello como un paraíso. Sobre todo el sitio donde yo nací, pues eran las eras de Renueva, pero que la ciudad pues se veía clarísimamente que se había implantado en toda la ciudad lo que podríamos llamar la paz de la victoria, claro, en este caso de la victoria del bando nacional. Y entonces aquí vamos a presentar algunos personajes para luego entrar en un tema sociológico de enorme importancia, que lo vamos a titular precisamente como mi percepción, siendo ya muy pequeñito, de que en España se estaba produciendo en aquellos años la reconciliación. Voy a poner 4 o 5 ejemplos, y esto es lo que realmente interesa. Yo lo he ido reconstruyendo, pero realmente pues fui testigo de ello, y lo voy a contar porque me parece que eso es lo más importante. Vamos a ver, resulta que en mi familia, ¿verdad?, hablando del contexto posbélico, pues el matrimonio, mi padre, por así decirlo, y su familia, pues tenían que ver con el bando nacional, pero mi madre y toda su familia con el bando republicano, así de claro, ¿verdad? Y entonces el matrimonio pues fue feliz, mis padres tuvieron 3 hijos, y yo lo que puedo sencillamente recordar es que aquello pues era, digamos, un remanso de paz en aquella familia a la que me voy a referir. Pero es que fíjense, en la familia de mi padre, mi tío José Ignacio, que a la vez es un poeta de primera, un poeta segoviano de primera, aquí tengo dos ejemplares donde aparece una pequeña parte de su enorme producción. Los manuscritos los tengo yo en casa, y a mí me parece que estamos ante un
un poeta de primera, probablemente haya que publicar todo lo que tenemos manuscrito, y fue alférez provisional, Tenía estudios, claro, en mi familia estudiaron el bachillerato todos, y en aquella época, como tenía el bando nacional necesidad de cuadros, pues él fue alférez provisional. Estuvo precisamente en el Cerro de los Ángeles, le hirieron, y entonces es un mutilado, y luego pues más tarde le otorgaron pues unos cargos, precisamente para que, como era poeta, pues para que dirigiera una revista literaria dentro del ejército. O sea que el ejército español tenía bien tener publicaciones literarias, y ahí está mi tío. Pero atención, un hermano suyo, y hermano de mi padre, por tanto, don Victorio García, pues se apuntó a la División Azul, fíjense ustedes, ¿no? Era un hombre encantador, la verdad, pero bueno, eso, División Azul. Y mi padre, este detalle sí que lo quiero contar, se apuntó a la Legión, ¿y saben ustedes por qué? Porque vivían en un entorno donde había unos odios tremendos entre falangistas y republicanos, y había pues exterminios constantes, y entonces pues había pues esos republicanos que mataban a falangistas, falangistas que mataban a republicanos, y entonces pues mi padre, para escapar de aquel ambiente tan insoportable, pues dice, pues yo me voy a la Legión, y así pues, y cuando terminó, hizo la mili allí, pues prácticamente pues no tuvo que ver con ese asunto. Por parte de mi madre, pues su padre era anarquista, pero un anarquista convencidísimo, ¿verdad? Y todos sus primos, o sea, los hermanos de su padre, pues eran socialistas, miembros clarísimos, pues asistían a la casa del pueblo, ¿verdad? Y se da la circunstancia de que todos ellos vivían del mundo de la pastelería. Mi abuelo era chocolatero, mi abuelo Simón, ¿verdad? Y sus hermanos, mis tíos, ¿verdad? Pues eran pasteleros. Y fíjense lo que son las cosas. Cuando termina la guerra, uno de ellos se convirtió en el pastelero oficial del Hotel Rich. O sea que, bueno, como ven, lo de la reconciliación, vamos, para ir echando ya... Bueno, entonces, vamos a decir algunas cosas sobre pues aquellos asuntos, ¿verdad?, que yo querría contar y que son fundamentales en relación a esto, que las cosas que yo aprecié a propósito de la reconciliación. Vamos a ver, mi padre y su familia de origen segoviano pues se trasladan a León, porque toda la familia pues son funcionarios de correos, Mi abuelo era técnico de correos, mi padre opositó, hizo el bachillerato pues por libre, y se iban a examinar a Segovia cuando estaba Antonio Machado en el Instituto de Segovia. Esto nos lo cuentan, sobre todo mi tío, claro, como gran poeta, él valoraba muchísimo a Antonio Machado, vamos, mi tío José Ignacio, y tiene poemas, pues eso, elogiándole continuamente, vamos, por el asunto de la reconciliación. Bueno, pues consiguen el traslado, mi abuelo consigue el traslado a la ciudad de León, y es el jefe de correos. En aquella época la oficina de correos estaba enfrente de la catedral. Aquí tengo una imagen, los que conozcan León, ahora ya no es eso, ¿verdad?, pero ahí estuvo, y ahí también trabajó mi padre, ¿verdad?, sin duda. Bueno, entonces, como resulta que es una familia numerosa, lo que podríamos llamar en términos sociológicos, pues familia extensa,
pues tienen que alquilar una casa que sea grande, porque resulta que ahí van a vivir mi abuelo, de los 4 hijos que tuvo, 3, uno de ellos, este que dije yo de la División Azul, se fue a Madrid, hizo vida por su cuenta, pero en aquella casa que la llamábamos la casona, porque era enorme, pues vivían mi abuelo, 3 de sus 4 hijos, claro, entre ellos mi padre, con su mujer y la hermana de su mujer. O sea que fíjense ustedes, y luego nosotros que fuimos naciendo, a nosotros 3, ¿verdad? O sea que era algo lo que podríamos llamar una familia extensa de verdad, ¿no? Extensísima, vamos, y era en las eras de Renueva, las eras de Renueva, para los que no conozcan León, aquello era una hermosa pradera, no era un erial, sino una hermosa pradera, no había construcciones. Ahora eso, pues ahí se han construido todo lo relacionado con la autonomía, no sé, edificios relacionados con la autonomía y demás, ¿no? Pero en aquella época eran verdaderos prados. Allí teníamos la casona, podríamos decir que aquello era un auténtico paraíso. Yo recuerdo, pues claro, que mi madre nos daba de desayunar o comer y a las eras, a correr, a jugar, vamos, era un auténtico... Fíjense hasta qué punto aquello era todavía, pues, era el límite entre lo urbano y lo rural, que yo todavía conozco cómo en aquellas eras se trillaba el trigo, sobre todo, ¿verdad? Y además tengo un recuerdo muy simpático, en tanto en cuanto los que habían segado el trigo y lo estaban, pues, trillando, pues precisamente para que hiciera más efecto la trilla, pues necesitaban que aquella tabla, con unas púas de metal por debajo, pues tuviera peso. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Aprendimos un juego precioso, es decir, le pedíamos al señor que iba dirigiendo, que iba conduciendo aquella trilla, pues los bueyes que tiraban de ella, les pedíamos que nos dejaran montar en aquella trilla, y ellos encantados. Entonces ahí estábamos, pues 4 o 5 chiquillos de aquella época, que nos montábamos allí, y el señor aquel, pues encantado, nos lo agradecía, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué asuntos podría contar yo de mi biografía que tengan que ver con el tema de la reconciliación? Yo lo vi, naturalmente, en muchos sitios, pero 3 aspectos importantes. En el seno de la familia, claro. ¿Por qué? Caramba, porque yo después lo fui reconstruyendo, ¿verdad? Pero, claro, eran 2 bandos enfrentados que habían contraído matrimonio, y ellos podíamos decir, pero igual se echaban los trastos a la cabeza o sacaban... porque hay que decir que mi abuelo, el anarquista, pues murió en un bombardeo, claro, esto hay que tenerlo también en cuenta, y que por otro lado, pues los familiares de mi madre que frecuentaban la casa del pueblo, pues claro, tenían una tendencia fundamentalmente republicana, como es lógico, ¿verdad? Entonces yo ahí vi claramente, pues, que había, pues, una auténtica armonía entre ellos, ¿verdad? Y que ahí, pues, reinaba podríamos decir, el amor en todos los sentidos más bonitos, ¿verdad? Puedo contar una pequeña anécdota que me parece que tiene mucho sentido. Mi padre, para conseguir algún dinerito más para las arcas de la casa, porque claro, éramos tres bocas, ¿verdad? Y naturalmente mi abuelo tenía su sueldo, mi tío también. Vivía con nosotros también otro un hermano de mi padre, que era epiléptico, y había que naturalmente cuidarlo, tratarlo y tal, ¿no? Y al que queríamos mucho, claro, era una persona queridísima en aquella casa. Bueno, pues
pues estaba, eso es, sí. Entonces mi padre pues se apuntó a hacer trabajos extra dentro de Correos, montándose en el tren de la vía estrecha que iba desde León hasta Bilbao, pasando por Matallana, y esto le reportaba pues algunos, bueno, pero resulta que tenía que estarse pues unos días fuera. Y luego yo recuerdo que en algunas ocasiones, cuando había temporal y había nieve, que entonces era mayor que ahora, ¿verdad?, más frecuente, pues su venida a la casa familiar, pues tardaba algún tiempo más, ¿verdad? Bueno, entonces todos esperábamos a mi padre, porque era un hombre cordial, vamos, yo jugaba con nosotros, a mí me montaba a caballito, y entonces cuando él llegaba, pues yo quería, pues supuesto, que se dedicara a mí, claro, a jugar conmigo, ¿verdad? Pero entonces recuerdo que cuando él llegaba, después de esas excursiones un tanto, es para que vean ustedes la armonía que estoy intentando transmitir aquí, ¿verdad? Pues entonces yo comprobaba, llegaba a mi padre y yo estaba encantado, digo, bueno, papá, vamos a jugar, claro. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que pude apreciar yo? Pues que mi madre se quitaba el delantal de la cocina y se iban a la habitación. Y yo entonces con bueno, era un mocoso de 3 años a lo mejor o 2, y yo decía, pero si no es la hora de dormir, ¿por qué se van a la cama? Bueno, claro, estas cosas son, luego más tarde pues me fui dando cuenta que, bien, pues en el seno de esa familia donde una parte pues eran de un bando y la otra parte eran del otro bando, pues también brotó el amor, de otra manera, y digamos que se fraguó otro matrimonio entre un hermano de mi padre y la hermana de mi madre. Se casaron y entonces pues dejaron la familia extensa y se fueron a Madrid, porque mi tío mutilado pues le dan un trabajo en Madrid, como he dicho, pues en una revista del... Bueno, o sea que en el seno de la familia, sin duda alguna, la reconciliación, como ven ustedes, por la vía del matrimonio, pues fue un hecho absoluto. Y estoy seguro que en muchas familias españolas esto viene a ser moneda común, moneda común. Otro sitio donde yo vi la reconciliación, en el puesto de trabajo de mi padre. Verán ustedes por qué. Porque, digamos que aquellos funcionarios de Correos que pues se habían significado, pues yo que sé, de forma a favor de la República, pues eran depurados y muchos de ellos los mandaban a León. Yo no sé por qué, ¿verdad? Yo no sé por qué. Bueno, también, bueno, esto es, ¿verdad? Y entonces en el puesto de trabajo de mi padre, pues había un ambiente donde, pues por un lado estaban los del bando nacional y por otro lado estaban estos funcionarios que naturalmente pues no tenían causas con la justicia, pero bueno, que se habían significado pero que mantenían su trabajo y demás. Y bueno, pues precisamente yo iba mucho, pues íbamos a buscar a mi padre. Yo en aquel momento pues no sabía quién era de este bando o quién era de este otro, pero luego cuando me fui enterando quiénes eran de uno y quiénes de otro, pues yo lo que puedo decir es que el ambiente de trabajo pues era muy cordial, era absolutamente cordial entre ellos, ¿verdad? Que no, aunque por supuesto luego en casa pues sí que se comentaba pues que le habían hecho alguna faena, que bueno, esto sí, claro, sí, sin duda alguna. Bueno, si me permites, Tomás, sí, decir que ahora que hemos hablado de la ciudad de León y esto de la reconciliación, León en los años 40-50, que es cuando estamos hablando, era una ciudad muy pequeñita que, si consideramos que tiene forma circular, el diámetro iría de lo que hoy es Plaza Guzmán hasta la Plaza de la Catedral, que es 20 minutos andando de un lado a otro. Es una ciudad muy pequeñita que prácticamente todo el mundo se conoce, y eso puede facilitar también pues que el ambiente hostil pues no sea pertinente ni mucho menos, y sea difícil que se produzca.
Sí, sí, por supuesto, esto que apunta Iván es muy certero, cómo la propia estructura de la ciudad configura, o era una circunstancia que favorecía esto que estoy apuntando yo, sin duda alguna, sí, 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 sin duda alguna. Y bueno, y finalmente, el otro lugar donde yo pude apreciar la reconciliación nacional es en la escuela, porque tuve dos maestros sensacionales, los dos. Uno que me dio sobre todo en las etapas más infantiles, don Francisco, que era republicano, pero probablemente fuera un republicano pues muy partidario, probablemente, esto lo reconstruyo yo ahora, de Ortega y Gasset, de aquel grupo que fundó Ortega y Gasset, porque él era germanófilo también, con lo cual, pues claro, parece que se podía... Y luego había el otro gran maestro, al que voy a hacer aquí un pequeño homenaje, don Alberto Santos, que este era pues del bando nacional, pero era un hombre con una formación impresionante, ¿verdad? Nos dio clases de matemáticas, de historia, de todas las disciplinas, ¿verdad?, de dibujo, en fin, y era al dedillo, nos contaba los pormenores de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, pero nos lo explicaba con mapas y con los componentes políticos, económicos. Bueno, era una auténtica maravilla, ¿verdad? Yo de este hombre, de don Alberto, pues no tengo más que grandes recuerdos de... Por supuesto, este asunto, ¿verdad?, pues había que considerarlo. Bueno, en relación a la familia extensa, también, bueno, convendría apuntar aquí, vamos, para que ustedes consideren, ¿verdad?, que lo que en el seno de cada familia, pues había un poco de todo, ¿verdad? Pues si la familia de mi abuelo y mi padre eran todos de Correos, sin embargo también había pues otros personajes, por ejemplo, maestros, e incluso había un sacerdote, llamábamos el tío Emilio, ¿verdad?, que era párroco de Fuente el Césped, una población que me parece que es de la provincia de Burgos, y tengo una anécdota también muy curiosa al respecto, que a lo mejor puede, es decir, fuimos un día a verlo allí, nos llevaron mis padres, y entonces este hombre, hermano de mi abuelo, pues nos dice: os voy a dar a probar el vino de misa. Y claro, pues nos dio un poquito a cada uno, ¿verdad? Y era muy dulce y muy rico. Y yo dije: uy, qué bueno está esto. Entonces aproveché un descuido de los adultos y me fui a la botella del vino dulce, y se conoce que me eché un buen lingotazo. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta mis padres que aquello no era normal, me metieron en la cama y al día siguiente pues ya la cosa se estaba... O sea que este es el asunto. Bueno, sin duda alguna, la educación que yo viví pues era educación separada, claro, colegios de niños, colegios de niñas, claro, y esto mismo después, más tarde, en el instituto, pero del instituto no vamos a hablar ahora. Sí que conviene, porque hace un momento Iván habló de Guzmán el Bueno, decir que en la ciudad de León, pues podríamos decir que hay dos preciosas estatuas que de alguna manera determinan ese trasfondo ético-moral al que yo me he referido antes, ¿verdad? Por un lado, Guzmán el Bueno, que supone el valor, la valentía, la fortaleza, pues eso, nada, sencillamente decirles que en 1256, pues es Guzmán el que está defendiendo Tarifa, es la época de Sancho IV, ¿verdad?, y de Fernando IV con Gibraltar, y como saben ustedes, pues él defiende hasta tal manera esa plaza que no duda en sacrificar a su propio hijo, ¿no? Esto es un asunto que... Y la otra
imagen importante que hay aquí en León, pues es la imagen de la Inmaculada, justo entre Guzmán el Bueno y la Inmaculada, y yo me hacía, ¿y por qué han puesto aquí la Inmaculada Concepción, ¿no? Es decir, este culto a la Virgen? Bueno, pues tiene que ver naturalmente con el resaltar ahí pues la virtud de la pureza, del pudor, en una época en la que naturalmente pues no había anticonceptivos, y que entonces pues eso podía de alguna manera dirigir o encauzar lo que podían ser las conductas propias de las jóvenes, ¿verdad? Bueno, y entonces en este asunto de lo que sería el trasfondo ético-moral y lo que podríamos llamar las virtudes, que objetivamente pues habían sido instaladas en León a través de grandes estatuas, también creo que tiene interés el contar aquí otra anécdota de mi biografía que tiene que ver con el hecho de que mi familia cambia de casa, se traslada a otro domicilio que hay. Bueno, claro, eso es cuando mi tío José Ignacio, que se había casado con la hermana de mi madre, pues se van a Madrid y ya no necesitan una casa tan grande, y entonces pues alquilan otra casa justo detrás de San Marcos, justo detrás de ese edificio plateresco hermosísimo, es decir, desde nuestra casa estábamos continuamente viéndolo, que ahora es hostal, pero que fue hospital en tiempos, fue también penal, ahí estuvo Quevedo, y estuvo Victoriano Cremer, del que voy a hablar ahora también, otro personaje que marcó mi infancia, sin duda alguna, como locutor de radio, como locutor de Radio León, o una emisora de León, no me acuerdo exactamente y luego fue cuartel de caballería. Cuando yo vivía allí en aquella casa, era cuartel de caballería, y el edificio noble pues era la parte burocrática, y por la parte de atrás pues estaban las cuadras, ¿no? Y entonces, para que vean ustedes cómo se las tomaban que yo lo entiendo perfectamente, vamos, esto es así de claro. Pero entonces, en las cuadras que daban justamente a la casa donde nosotros vivíamos, cada cierto tiempo se producían pues los apareamientos con los sementales, que los traían específicamente, precisamente pues para que cubrieran a las yeguas, y hubiera pues naturalmente eso, la reproducción de la caballería del ejército español, ¿verdad? Bueno, yo en una ocasión, esto es muy importante, en aquella casa, era una casa de 3 pisos, en el piso de abajo vivía un compañero de mi padre de correos, que había sido republicano 100%, y que tenía pues diferencias con respecto a mí, y nosotros vivíamos en el piso de arriba, pero en los veranos se hacían tertulias en la calle, y entonces este hombre, don José Ibáñez, el señor Ibáñez, natural de Murcia, se había casado con una asturiana de Avilés, una mujer encantadora, ¿verdad? Y entonces pues se hacían unas tertulias impresionantes en aquella, las mujeres cosían, y don José Ibáñez pues tenía siempre libros, era un gran amante de la lectura. Yo esto también quiero contarlo y resaltarlo. Y lo que él leía, nos lo leía, eran los episodios nacionales de Galdós, o sea, una cosa curiosísima, ¿no? Pero que lo leía de tal manera, con tanto, que bueno, pues yo, claro, en aquella época yo no era muy consciente de quién era Pere Galdós y la importancia de los episodios nacionales, pero bueno, él fue dando. Bueno, el caso es que un día
que tenía lugar este asunto del apareamiento, yo me salgo de la tertulia porque los pequeños correteábamos por allí con el balón, etcétera, pero no, prestábamos atención al señor Ibáñez porque leía muy bien y luego pues era muy ameno explicando y contando, ¿no? Y las mujeres cosían y todos escuchábamos, ¿verdad? Yo me salgo de aquella tertulia y me voy al portón, detrás del cual pues estaba ocurriendo lo del apareamiento, ¿no? Entonces me encaramé a la puerta y debí de hacerlo muy... El caso es que me vieron por la parte de atrás. Bueno, alarmé. Entonces, en ese momento sale... Yo creo que era capitán. Ahora mismo estoy intentando... Se conoce que estaba él fiscalizando si el semental ya había que cambiarlo o no, pero el caso es que era un capitán, creo recordar las 3 estrellas, ¿verdad?, aquí, y entonces sale de aquel patio en el cual se estaban produciendo los apareamientos, se acerca a la tertulia y dice, este niño, ¿quién es la madre de este niño o los padres? Entonces, claro, mi madre, la pobre, dice, no soy yo, y entonces... Pues a ver si lo educa usted, porque mire qué estaba haciendo, estaba mirando esto y entonces mi madre, pues claro, reaccionó normal, dice, pues ahora mismo lo castigo arriba, sube arriba y ya veremos a ver cuando venga tu padre, ¿eh? Mi padre estaba en correos, pues estaba trabajando y cuando llega por la noche, entonces mi madre le cuenta lo que había pasado y para mí aquello fue un auténtico alivio. Yo en ese momento vi un aspecto de la realidad que no me sospechaba, y es que mi padre me mira y se sonríe, como diciéndole a mi madre, hombre, esto no es para tanto. Posteriormente, ya que hemos hecho una mención aquí a Sócrates, pues yo ahora haría otra gran mención pues a Aristóteles, a sus trabajos sobre los animales, uno de ellos, pues que se preocupa Aristóteles por la reproducción de los animales. Luego, de alguna manera, de forma precoz, pues yo me estaba interesando por la reproducción de los animales. Realmente la sonrisa que echó mi padre, para mí supuso, pues se me abrió el cielo, vamos, en una palabra, ¿verdad? Esto es así. Bueno, ¿Qué otras cosas podríamos decir? En relación a pues las instituciones que me acunaron, ¿verdad? Sin las cuales no se puede entender. Muy rápidamente, 2 pinceladas, pues la iglesia, la escuela y fíjense ustedes, la radio, y ahora voy a hablar un poco de Victoriano Cremen, que teniendo formación republicana, otra vez el asunto de la reconciliación, pues era un locutor de primera de una emisora leonesa, y a él le encomendaban todo tipo de comentarios, ¿no? Bueno, en principio, la iglesia, pues siendo muy pequeño, la iglesia a la que pertenecíamos nosotros pues era San Juan y San Pedro de Renueva, una iglesia pues que había incorporado restos del monasterio de Eslonza, del siglo XVI, digamos que colocó allí la fachada, y aquello fue era la parroquia, y ahí pues hicimos la primera comunión. Claro, esto es era un escenario muy bonito porque tiene una escalinata y aquella puerta pues era hermosa, sin duda alguna, y bueno, este es el asunto. Y luego, cuando nos trasladamos de las eras de Renueva a la calle Ponferrada, pues entonces el otro monumento eclesiástico pues era San Marcos, que digamos que compaginaba el ser un cuartel de caballería con la iglesia, y la iglesia que, siendo ya un poco mayor, y cuando venía en las vacaciones desde el seminario, pues yo oficié ahí de monaguillo, o sea que yo conozco esa iglesia, porque además hacíamos travesuras, claro, bueno, nos subíamos al tejado, ya cada vez que lo recuerdo,
es decir, a punto de habernos caído los monaguillos de aquella época. Bueno, esto es San Marcos, que lo regentaban en aquel momento los jesuitas. Ahora mismo no sé exactamente cómo está ese asunto. Bueno, en cuanto a la escuela, la otra institución poderosísima, siendo muy pequeñito, mi madre nos llevó a las Agustinas, porque siendo muy pequeñita ella se había formado allí, entonces se enteró que allí cerca de, cuando vivíamos en la casona, pues había un centro regentado por ella, y dice, bueno, pues vamos a llevarlos allí, y eso fue. Sin embargo, mi padre, que en esto era más, fíjense, estas son contradicciones curiosísimas, ¿verdad? Es decir, mi madre, del bando socialista, podríamos decir, claro, era, dense ustedes cuenta, en aquel momento, pues, el socialismo son los derivados de algo caballero, claro, en aquel momento, lo poco que quedó de aquello, ¿verdad? Pues era más, digamos, más timorata, y sin embargo, mi padre siempre apostó por la enseñanza pública. Esto es así de claro, porque él creía, bueno, claro, estaba su familiar, Deogracias, que era un maestro extraordinario, que le metió en el mundo de la música, también esto hay que verlo por ahí, ¿no? O sea que mi padre para mí fue un personaje de primera, por muchas razones que intentaré muy rápidamente esbozar, la influencia que tuvo sobre mí, claro está. Y entonces él inmediatamente, pues, me sacó de ahí, y para él pues había que ir a la escuela pública, y me llevó pues a las escuelas del CID, que estaban al lado de San Isidoro, como ven ustedes, rodeado continuamente en todo momento por grandes edificios, ¿verdad?, que iban conformando también podría decir, nuestras percepciones estéticas, claro, sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, pues cerca de San Isidoro, pues tengo una curiosa anécdota también, que al llevarme allí, yo era estábamos todos reunidos, había mayores, yo era de los más pequeños, y entonces pues acababa de llegar yo a la escuela. Entonces, pues yo me di cuenta que había unos chicos mayores que, pues eso, que vieron que yo llevaba pues unas figuritas que había. Mi padre a la vez era un gran artesano, ¿verdad? Y hizo, pues, nos hacía los zapatos a los tres hermanos, entre otras cosas. Pero luego él también hacía figuritas de madera para que jugáramos. Bueno, las llevé allí, y a la vez tenía unas monedas, y entonces los chicos vieron que yo me las había guardado en el bolsillo, y me esperan un día a la salida de este colegio, y bueno, pues yo ¿qué hice? Como vi que venía detrás de mí, eché a correr y me metí en la iglesia de San Isidoro. Y entonces, antes de sentarme en el banco, cogí las figuritas y 2 o 3 monedas que llevaba, y las dejé encima del cepillo, encima del cepillo de la iglesia, al lado de donde estaba el agua bendita, la pila estaba allí el cepillo y el agua bendita. Entonces yo me siento allí, estos chicos mayores que yo, pues se ponen uno a cada lado de mí, empiezan a registrarme, ven que no hay nada y se marchan. Entonces yo espero 5 minutos tranquilamente, y entonces pues veo que se marchan, me levanto, cojo mis 4 cosucas, las meto en el bolsillo y para casa. Esto es lo que yo recuerdo curiosamente que en la escuela esta del CID, pues claro, recuerdo sobre todo las flores a María del mes de mayo, que era una cosa hermosísima, porque, nos hacían cantar, ¿no?, cosas muy lindas, con flores a María, ¿no? Y bueno, pues así fue Bueno, y entonces el siguiente paso ya fue el Instituto Padre Isla de León, y ahí es donde recibí las enseñanzas
poderosas de don Alberto, don Alberto al cual tengo que recordar y bueno, pues este maestro, les enseño ahora dos reliquias, que creo que tienen interés en esta biografía. Esta es la cartilla de escolaridad, fíjese que la guardo yo del Ministerio de Educación Nacional, y claro, naturalmente, con el águila de San Juan, el águila de San Juan. Como pueden ustedes imaginar, yo no voy a hacer caso a esto que llaman la memoria democrática, entonces voy a borrar yo de aquí todo lo contrario, la voy a conservar como una auténtica reliquia, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué les traigo yo esta cartilla, verdad? Pues porque está la firma de don Alberto Santos y las de mi padre, nos mandaban notas, y entonces pues yo tengo que decir, pues eso, que yo cuando entré en la escuela digamos del Instituto Padre Isla, que preparaba para el ingreso, yo llevaba detrás de mí las clases que me había dado mi padre por una circunstancia dolorosa de la que luego hablaré un poco, y es que a los 8 años pues me contagié de tuberculosis y entonces pues tuvieron que recluirme, hablaré un poco de esto, pero muy poco, pero marcó un poco también mi adolescencia, y gracias a que ya funcionaba la penicilina, ¿verdad? Y entonces gracias a eso, pues, y a una médico que conocimos en la Casona, que vivía en un piso, y que por cierto, esta mujer y toda su familia no solo era del bando republicano, sino que tenían vínculos estrechos con el Partido Comunista, y sin embargo nos llevábamos de maravilla, y ella fue la que realmente me sacó del asunto de la tuberculosis, porque me trató, era Saturnina Meinhausen, con apellido alemán, otra de las personas a las que quiero yo hacer aquí un homenaje, de tendencia contraria a la que podía ser la de mis padres, pero sin embargo, pues esto. Bueno, y entonces, como estuve recluido, pues entonces, ¿quién ejerció de maestro de matemáticas, de historia? Pues mi padre. Entonces, ¿cómo no voy yo a recordar a mi padre como el gran artífice de...? Y entonces, pues cuando voy con don Alberto, yo tenía una gran formación, y en esta cartillita, como ven ustedes, las puntuaciones finales para ir a ingreso, pues son unas notas extraordinarias. Porque llevaba una gran formación. Aquí se ve la evolución, que al principio no iba tan bien, pero después de recibir las clases de mi padre, pues todo 10. Menos, atención, que esto es muy bonito, menos en formación del espíritu nacional, donde don Alberto me pone un 3. En lo demás, 10. Pues las matemáticas las había aprendido estupendamente, mi padre me enseñó funciones, quebrados, reglas de 3, bueno, todo eso a mí se me daba de maravilla, ¿no? Y sin embargo me pone un 3. ¿Y cuál es la razón? Pues porque no era de la OGE. Entonces don Alberto esto lo controlaba, y entonces aquellos alumnos que eran de la OGE, que iban a los campamentos y demás, pues les ponía 10, a los demás no. Pero bueno, que este es un documento, vamos, ¿Qué eran las OGE, para que la gente lo sepa? Ah, sí, la OGE era una organización de falange para los jóvenes, y entonces ahí pues organizaban de forma muy, organizaban campamentos donde pues había instrucción, había deporte, había pues eso, vida al aire libre, bueno, una cosa bien, una cosa que... Pero mi padre no era partidario, le decía, no, mira, no tienes por qué... En fin, era más neutral en este asunto, como he contado, bueno, y entonces el otro, bueno, aquí tengo otra reliquia también con el águila de San Juan, que es, lo volveré a traer, pero es cuando paso a
al instituto para hacer lo que se llamaba el ingreso, ¿verdad? Aquí está esto todo con... pero bueno, el otro libro importante de escolaridad, Ministerio de Educación Nacional, Estudios de Bachillerato, libro de calificación escolar. Entonces yo lo guardo como oro en paño y no pienso naturalmente borrar el águila de San Juan, faltaría más, sería un memoria damnae, ¿no? Bueno, damnae memoriae, bien. Y el otro gran personaje del cual quiero hacer también un homenaje es don Victoriano Cremer. Este hombre había sido depurado precisamente por su participación, por su adhesión a la República. Este hombre procedía de Burgos y fue también, esto que he dicho antes, ¿verdad? Porque León se convirtió por esta condición de ciudad tranquila, pues allí iban a parar personas que consideraba el régimen de aquel, pues que estaban mejor ahí, bueno, pues que en otro sitio, ¿verdad? Y realmente es una operación muy aguda y sirvió mucho precisamente para la reconciliación, porque aquellas gentes se adaptaron perfectamente a la situación, supieron responder y se produjo Bueno, pues este hombre, Victoriano Cremer, aparte de ser un gran poeta y además longevo, con más de 100 años de vida, pues si no lo he anotado, pues falleció, yo creo que en el 2010 o en el 2000, a ver si tengo bueno, tampoco pasaría, pues esto, si a lo mejor nace en el 1906, pues fallece en el 2008, 9, algo así, vamos, que vivió ciento y pico años. Bueno, pues verán ustedes, este hombre, aparte de ser un gran poeta, de organizar pues fiestas de la poesía en Villafranca del Bierzo, pues podríamos decir que llevaba en la radio, podría decir, los comentarios sociales, y entonces pues él se ocupaba y deportivos, o sea que un hombre también aficionado al fútbol, y entonces yo de todo lo que en mi casa se ponía la radio, como es lógico, y nosotros oíamos continuamente a Victoriano Cremer, un hombre pues que tenía una gran oratoria, hablaba muy bien, por supuesto, cuando había que hablar de poesía, pues mi tío José Ignacio, en aquellas épocas, pues era muy partidario de él, aunque sabía esto que hemos dicho, ¿no? Pero mi tío José Ignacio pues no era partidista, es decir, que elogiaba a Antonio Machado y elogiaba a Victoriano Cremer, pues porque les parecían buenos poetas, vamos, desde un punto de vista sustantivo les parecía que era bueno. Y entonces, eso es, mire, ahora lo he encontrado, en 1906 y murió en el 2009, Victoriano Cremer, en gloria esté, porque yo le recuerdo también como un personaje que marcó mi vida, porque así como mi tío José Ignacio, pues sobre todo escuchaba las crónicas literarias, porque él era muy entendido en la literatura española, pues a mí me interesaban las crónicas deportivas, claro, ¿y de qué se hablaban en las crónicas deportivas? Pues de la cultura deportiva leonesa. Y yo desde muy pequeñito, pues asistí a todos los partidos de la cultura leonesa porque mi padre me llevaba, siendo un carajillo, ¿verdad? Y tuve el gran honor, pues en 1955, de estar en el partido, cual la cultural y deportiva leonesa ascendió a primera división. Señores, que ha estado en primera división, jugando contra el Real Madrid, contra el Barcelona, etcétera, y entonces yo recuerdo, es la primera gran manifestación a la que yo he asistido, que cuando terminó el partido y ascendimos a primera división, todo el campo y toda la ciudad se saltó a la calle para celebrar aquel gran éxito,
y mi padre entre ellos me llevaba de la mano de aquí para allá. Bueno, pues entonces, Victoriano Kremer, aunque fuera burgalés, pues digamos que se aficionó, se hizo de la cultura deportiva leonesa, y sus crónicas, es verdad, por un lado, por supuesto, contaba el partido y cómo habían jugado este y el otro, pero debajo de esas crónicas estrictamente deportivas, pues yo me di cuenta que había una filosofía mundana, y una filosofía, ahora, posteriormente, pues una filosofía mundana que estaba pensada contra, podríamos decir, la concepción oficial del deporte. Digamos, era su manera, sin tener una teoría potente, como la que pueda tener don Gustavo en su escrito sobre el deporte, pues de alguna manera, pues él pues no compartía la concepción sublime del deporte que se dio aquí en España en la época desde el general Moscardó, que es el que había llevado él el asunto del deporte. Claro, el general Moscardó, dense ustedes cuenta, ¿no? Es decir, deporte, de guerra, defensa, bueno. Y cuando fallece Moscardó, pues sube a la dirección pues el Olaso, que tenía esa misma ideología. Y hay un religioso que escribe, esto lo sabemos perfectamente a través del análisis que ha hecho don Gustavo del deporte, que es Cajigal. Pues yo entonces ahora, con mucha, reconstruyendo, con mucha paciencia, bueno, no lo recuerdo todo, pero yo me doy cuenta que en él había siempre una ironía contra esta ideología en torno al deporte, ¿verdad? Y lo suyo pues era algo así como un escepticismo, una ironía, pero que, claro, el valor de este hombre pues es a mi juicio, hay que reconocerle, ¿verdad?, su gran sabiduría y su buen... Bueno, y ya vamos a ir terminando, para decir que las personas que a mi juicio jugaron un papel determinante en mi infancia y me fueron configurando, ¿verdad? Por supuesto, mi padre, el primero de ellos, un hombre, no solo porque me diera estas clases, siempre me sacó de las calamidades, por eso, porque era un hombre muy... era un hombre pues muy polifacético, ya he dicho, como artesano es que nos hacía los zapatos, precisamente para ahorrar dinero. Él compraba el cuero, tenía los instrumentos, todavía mi hermana los guarda como una reliquia, y nada, las sandalias y los zapatitos pues nos los hacía él, vamos, más claro el agua, ¿verdad? Aficionado a la música, tocaba la bandurria desde muy jovencito en el pueblo, y entonces pues música siempre había sonaba por allí por casa. Y otro detalle curiosísimo es que él compaginó sus estudios con los toros, es decir, que mi padre ha sido novillero, y yo tengo aquí un libro, que es una biografía hecha por mi hermana, Amparo García, un libro que se titula Un héroe anónimo, mi héroe. Y entonces aquí él cuenta algo de lo que yo he dicho aquí, pero sobre todo yo incido pues en su faceta como novillero. Aquí tenemos su carnet como novillero, los permisos que le dieron para bueno, y era un novillero famoso, conocido con el nombre de Morenito, y tiene un pasodoble, con un autor, pues, que vamos, aquí tienen ustedes la partitura, allí en casa se ha cantado alguna vez, ¿no? Bueno, y vamos a ir ya rematando este asunto, ¿verdad? Bueno, es muy importante.
precisamente aquí hay que acordarse de Joaquín Turina, con la oración del torero. ¿Por qué? Porque mi abuela, pues la mujer, claro, no podía vivir, estaba siempre que su hijo iba a la plaza de toros, aunque fueran novillos, no eran toros todavía, pues ella sufría enormemente, y estoy seguro, ¿verdad?, porque Joaquín Turina, por supuesto, es también de esta época, pues desde luego en mi casa mi tío también era gran aficionado a la música y conocía a los músicos españoles. No me cabe la menor duda de que la oración del torero, pues indirectamente estuviera siempre presente cuando mi padre pues iba a la plaza, porque tuvo un revolcón y desde aquel momento, pues claro, mi madre le vino a decir, una mujer muy delicada, falleció, ella no pudo trasladarse a León porque falleció, precisamente porque estaba muy delicada, ¿no? Y bueno, pues desde luego, mi padre es absolutamente fundamental en mi infancia, absolutamente, vamos, sin él yo no hubiera tirado adelante. Y la otra persona a la cual he hecho un homenaje es a doña Saturnina Maynhausen, esta mujer digamos que me salvó la vida, así de claro, ¿verdad? Una mujer encantadora, ¿verdad? Y que ella estaba ejerciendo como médico en Tánger, precisamente en Sauen, allí contrajo matrimonio y tuvo varios hijos. Una de ellas vino a estudiar aquí a Oviedo la carrera de medicina para seguir con la carrera de su madre, pero digamos que, bueno, y esta familia, la de doña Saturnina Maynhausen, pues eran militantes o muy cercanos, porque la madre, doña Concha, era de Grau, pues al Partido Comunista. O sea que, para que vean ustedes lo de la reconciliación. Bueno, otra persona muy influyente en mi infancia, sin duda alguna, pues es mi abuelo Tomás García Gil, en tanto en cuanto, pues, en tanto en cuanto, por un lado, también sabía estar y me reconducía cuando la cosa era... Pero tenía dos grandes aficiones, la música y la literatura, y esto yo lo viví desde muy pequeñito, ¿verdad? Fíjense, en cuanto a la literatura, era gran lector de Tolstoy, y yo cuando tuve que hacer reposo por lo que ya les he contado, bueno, tengo que decir de aquella etapa, ¿verdad?, pues cuando me pusieron suficientes frascos de penicilina, pues doña Saturnina dijo que aquel confinamiento tan estrecho, porque claro, en aquella casa no podía tener una habitación para mí, y me pusieron una turca en la propia casa, en la propia habitación de mis padres. Con el tiempo, al cabo de unos meses, cuando ya me habían puesto, pues entonces ya dijeron, bueno, las hermanas ya pueden entrar. Y ahí mis hermanas, pues naturalmente fueron muy solidarias, y estaban conmigo continuamente, sobre todo la pequeña, Tere, que se acercaba ya a la cama, y jugábamos, inventamos un juego curioso, y es los frascos de penicilina que tenían los tapones blancos, rojos, etcétera, pues eran jugadores de fútbol. Entonces hicimos un futbolín con los frascos de penicilina y una canica, que era el balón. Bueno, pues para que vean ustedes la cosa simpática. Bueno, pues entonces, este abuelo mío, pues me leía fragmentos de Tolstoy, de Guerra y Paz, y luego otra cosa muy importante, nos inculcó la afición a la música, porque era un gran melómano, ¿Y de qué manera? Pues allí en León, una de las
uno de los asuntos importantes pues era un concierto de la banda municipal todos los domingos, ¿verdad? Pues a eso de la 1 o las 12, donde pues interpretaban piezas de zarzuela. Y entonces, teniendo nosotros pues 7, 8 o 9 años, pues mi abuelo nos decía, si venís aquí, él iba todos los domingos, claro está, pues os invito a un helado. Hombre, claro, es decir, que él, si acaso sin saberlo, pues nos reforzó esa conducta, y entonces mi madre nos arreglaba para que fuéramos a misa en San Marcos, salíamos de San Marcos, atravesábamos la Condesa, y entonces el kiosco de la música que está justo al lado de la estatua de Guzmán el Bueno, y había una pastelería o confitería que se llamaba La Collantina. Y entonces allí llegábamos, mi abuelo nos daba una pesetina a los 3 hermanos, íbamos a por el helado, pero hoy volvíamos otra vez y escuchábamos la música. Y mi abuelo nos decía, pues esto es, pues yo qué sé, de la Revoltosa o de la Verbena de la Paloma. De manera que ahí fuimos, es decir, mi abuelo tiene un gran... bueno, y otro personaje que yo después fui reconstruyendo es un gran director de música, Odón Alonso, este hombre que nació en La Bañeza, pues vivía muy cerca de nuestra casa, en Suero de Quiñones, y yo cuando iba al instituto pues pasaba por delante de su... Este hombre pues llegó a ser director del coro de Radio Nacional, de la zarzuela, de la filarmónica, de la sinfónica de RTV, bueno, sencillamente. Y yo creo, esto no lo puedo asegurar, que durante algún tiempo pues fue él el que dirigía a esta banda municipal en las sesiones de los domingos a los que mi abuelo en cierta medida nos indujo a que fuéramos, ¿no? Y que íbamos encantados. Después ya, digamos que habíamos asociado la música al helado, ¿no? De limón, de fresa, de lo que fuera, ¿no? Y eso es una cosa de... Y no puedo en este reconocimiento de las personas, empezar por las personas mayores, pero tengo que hacer una mención muy importante a una persona menor, que es mi hermana Amparo. Como rapsoda, vamos a ver, ella también empezó, mi padre la matriculó en la preparatoria del Instituto Femenino Juan de la Encina de León, y tuvo una maestra extraordinaria, doña Agapita, y esta mujer pues la enseñó a declamar, y entonces pues ella era declamaba maravillas, y en la iglesia adjunta al instituto, de vez en cuando pues había unos recitales, y se llenaba, y entonces pues yo iba allí embelesado, porque y que eran poemas, pues yo qué sé, de Gabriel y Galán, o poemas religiosos, y mi hermana Amparo, pues era realmente se transformaba, Yo en aquel momento dije, pero esto es una... Bueno, el caso es que aquella iglesia se llenaba siempre que intervenía mi hermana, y esta mujer, doña Agapita, tenía un hermano religioso, párroco de la iglesia de Palas del Rey, para que vean ustedes todas las partes de León, y entonces pues la hacían ir allí también, y aquello era un acontecimiento, es decir, se llenaba aquella iglesia también. Bueno, o sea que es una persona que yo la tengo que poner aquí al lado, pues yo qué sé, de la importancia de mi tío o de mi padre, ¿verdad? Bueno, y ya finalmente, pues esto, decir que en el entorno en el que yo viví, pues hay que destacar estas tertulias a las que yo me he referido, ¿verdad? Tertulias con el señor Ibáñez, este hombre que habiendo sido represaliado, sin embargo, se acomodó perfectamente y nos leía los episodios nacionales. La familia de Saturnina, pues
que también habían sido represaliados, y con ellos establecimos, y íbamos a verles, unas tertulias extraordinarias, y entonces ahí estos recelos de lucha habían desaparecido totalmente, pues, ¿qué puedo...? Bueno, en una de estas tertulias quiero hacer un homenaje a los soldados del ejército español. Verán por qué. Cuando bajábamos a escuchar al señor Ibáñez, el señor Ibáñez tenía 3 hijos, y uno de ellos se dedicaba pues era mecánico dentista, y entonces hacía prótesis de oro en aquel momento. Entonces, el material con el que él trabajaba pues era oro, eran pues pepitas de oro que las tenía que acomodar para después. Bueno, y entonces, mientras el señor Ibáñez leía y los demás jugueteábamos por ahí, pues él algunas veces salía pues a trabajar un poco el asunto este. Y en una ocasión, pues dio un golpe y la pepita esta de oro pues voló y se fue precisamente al otro lado de la tapia que separaba las cuadras de nuestra casa, las cuadras de los caballos. Bueno, entonces él empezó a mirar por allí, el pobre estaba esperado, claro, porque 2 onzas de oro en aquella época, pues fíjense. Y entonces volvió a hacer eso mismo, digo, pues a ver a dónde ha podido ir. Cogió otra, volvió a dar un golpe y ¡pumba! Y entonces, ¿qué hizo? Se le ocurrió ponerse en contacto con los soldados que estaban en aquel momento limpiando y cuidando las cuadras. Y entonces estos chicos, ¿verdad?, que era oro, y fíjense, en aquella época podían haberse quedado con ellas, pues sin embargo, se las devolvieron. Fue, vamos, un acto de generosidad suprema, ¿verdad?, de darse cuenta de que no se podía robar de esa manera, ¿verdad? Pues eso, un homenaje a... Y, bueno, pues finalmente, pues el último gran apartado, pues, que tiene que ver con esa reconstrucción que he hecho yo de lo que podía ser los componentes de filosofía mundana y de nematologías que rodearon a mí, y con esto termino, ¿verdad? Pues claro que sí, lo que dije antes de don Victoriano Cremer, que lo suyo pues era naturalmente desde sus posiciones, podríamos decir, progresistas o avanzadas, nos daba las crónicas sociales y las crónicas deportivas dirigidas precisamente contra Cajigal, podríamos decir, contra el Olaso, ¿verdad? Esto naturalmente, yo ahora lo he reconstruido. Sin duda alguna, la figura de mi tío José Ignacio, que siendo poeta, pues era un hombre muy instruido, gran conocedor de toda la literatura española, gran conocedor pues de la música española, y que tenía por oficio componer sonetos y nos los dedicaba. Y entonces a través de ahí pues hay un componente filosófico disuelto en sus composiciones, sin duda alguna, ¿verdad? Naturalmente, clases de ética aplicada con doña Saturnina, que a la vez no solamente me trató a mí y me salvó la vida, sino que nos estaba dando continuamente consejos de cómo tratar a mi tío epiléptico. Es decir, que como ven ustedes, eso, es decir, una ética aplicada, es decir, que bueno, el señor Ibáñez, porque cuando hablaba de los episodios nacionales, pues él tenía naturalmente una filosofía de la historia, él hablaba pues eso de lo que había sido la guerra de la independencia y su defensa de España, ¿verdad? Mi abuelo, claro, al hablar de Tolstoy, pues fíjense, claro, naturalmente, pues Guerra y Paz, pues eso, las invasiones napoleónicas, él de estas cosas sabía, y de alguna manera, pues yo esto lo fui recibiendo indirectamente, y hoy día, pues he sido capaz de hacer una pequeña reconstrucción,
y para que se hagan ustedes idea, pues eso, de el tránsito de 1945, podríamos decir, a 1957, en el que ingreso en el instituto, y esto ya forma parte de otro episodio, y aquí lo podríamos dejar. Sí, yo creo que está perfecto, ya vemos solo la infancia para todo lo que da a nivel histórico, podríamos decir. Entonces, bueno, lo podemos dejar aquí de momento y luego ya pasaremos a la adolescencia y a la juventud. Muy bien, pues muchas gracias.